política fiscal afecta a la economía, afecta el crecimiento, afecta, se vuelve una carga fuerte para las generaciones futuras, desestimula la acumulación de capital, por tanto desestimula la inversión y tal. Entonces es como un componente fuerte desde el punto de vista ideológico, ¿no? Esta parte del curso. Entonces lo que vamos a ver es pues, mostrar las lecciones de la hipótesis de la equivalencia ricardiana, pero después vamos a tratar de mirar alguna aproximación a partir de un modelo, y el modelo se llama Overlapping Generations, o sea, generaciones traslapadas. Es un modelo de finales de los años 60 muy utilizado a partir de los años 80, más o menos unos 15 a 20 años después, y digamos así muy vinculado con todo esto de la equivalencia ricardiana. Es como todo un arsenal teórico para defender una idea. ¿Sí? Entonces, la idea de la visión tradicional sí se defendía, modelo ISLM, eh, digamos así, Mundell-Fleming, eh, algo de los neo-keynesianos y los post-keynesianos defienden una parte de esa idea de gobierno intervencionista y política fiscal. Y por el otro lado, pues viene todo un batallón, ¿sí?, de trabajos que se desarrollan, digamos así, bajo la esfera esta de la macro clásica, trabajos de Barrow, Lucas, Friedman, Diamond, etcétera. Entonces, lo que vamos a tratar de mirar es esa otra visión. ¿Listo? Complementar esa visión de equivalencia ricardiana. Entonces, hay unas lecciones de esa visión alternativa o modelo de la hipótesis de la equivalencia ricardiana. La primera lección, que era muy fuerte, es que la política fiscal es irrelevante y no tiene efectos reales. Entonces, el modelo muy sencillo, lo que hicimos la sesión pasada, era mostrar de que no tenía efectos sobre el consumo. ¿Sí? O sea, las cestas de consumo se mantenían inalteradas. Como no hay mercado laboral, pues no podemos decir que tiene efectos la política fiscal sobre la oferta laboral. O sea, los individuos no se sienten desestimulados a ofrecerse más en el mercado laboral, a ofrecer más horas de trabajo en el mercado laboral. Eh, no vemos que hay, digamos así, efectos en el mercado de capitales. No entran a competir la deuda pública con los activos privados. Es decir, digamos así, lo que sabemos es que los individuos en el modelo de equivalencia ricardiana van a invertir sus ahorros o van a comprar con sus ahorros es bonos del gobierno, y esto se redime en un periodo después, y eso sirve para pagar impuestos. Entonces no hay competencia en el mercado de capitales, o el mercado financiero allí es perfecto. Entonces no hay discusión ahí. ¿Listo? O sea, no hay efectos reales. Otra cuestión que mostramos es que había un altruismo intergeneracional. O sea, el modelo lo que trae detrás es que hay vida infinita, pero no es que los humanos vivamos infinitamente, sino que creamos dinastías, se crean lazos filiales muy fuertes. Entonces, usted lo que hace pues es tener hijos, y cuando tiene hijos, pues ellos van a responder por las deudas de los padres, y así sucesivamente. ¿Sí? Y los hijos de sus hijos van a responder por las deudas de sus hijos, y etcétera. Eso se vuelve una cadena. O sea, la cuestión es que se vuelve un compromiso filial, un altruismo, una generosidad intergeneracional. ¿Listo? Existen lazos allí. No se analiza esa cuestión de sentimientos y todo lo que está alrededor de esos lazos,
lo que se analiza es que usted, cómo gana la atención de sus hijos, eh, con una cuestión como un activo esperado. Sí, o sea, es como si usted le ganara atención porque, o sea, lo atienden a usted porque usted tiene una herencia por dar. ¿Sí? Y la herencia son bonos, más o menos. O sea, el vínculo allí no es sentimental, o sea, no se analiza, sino que el vínculo es el bono, ¿sí? Es la herencia, digamos. Eso es lo que está detrás de allí. Y hay varios trabajos donde analizan el papel de las herencias en, en la economía, ¿no? En inglés son bequests, herencias. Entonces, bueno, hasta ahora también Friedman, no, Piketty está entrando a analizar el tema este también de las herencias. Ahora, lo que sí es cierto es que se hace necesario agregar nuevas configuraciones. O sea, necesitamos saber es cómo la política fiscal afecta a la economía, cómo la deuda afecta a la economía, cómo el manejo del déficit afecta a la economía. ¿Sí? Tenemos que ir cambiando un poco esa configuración dura que nos propone el señor Robert Barro y pues esos son los desafíos, digamos, y de esa nueva economía o nueva economía, nueva política fiscal que se desarrolla en los 80s, 90s y bueno, hasta el momento también, ¿no? O sea, hay un autor que desarrolla novedades de esto, es un autor argentino, eh, se llama Iván Bernick, con W, Bernick, Wernick. Digamos así, es la punta de lanza ahora de la nueva política fiscal dinámica que incorpora altruismo entre agentes, miradas más allá, aprendizaje, recursividad, etc. Ahora, entonces, dentro de esas nuevas configuraciones hay dos cosas por pensar, ¿sí? Por pensar en todo este análisis. Uno es si hay altruismo intergeneracional y hay vínculos, tenemos que pensar el papel de los jóvenes y el ahorro, ¿sí? Esa interacción entre jóvenes, ahorro y política fiscal. Entonces, o sea, digamos, los gobiernos están decididos a intervenir la economía, a gastar, ¿sí? Eh, pero, pues, o sea, son los jóvenes que soportan esa economía, son los jóvenes que consumen, ahorran, trabajan, pagan impuestos. eh, en ellos está, digamos así, el soporte de este sistema. ¿Ok? Y toca pensar esas implicaciones que tiene los modelos y el manejo de la política fiscal. Y otra cosa por pensar es el papel de la política fiscal, eh, digamos así, ese lo vamos a ver la próxima sesión, el papel de la política fiscal, por ejemplo, en el crecimiento económico y el papel que tiene la política fiscal, por ejemplo, en los sistemas de seguridad social, en pensiones, etcétera. Entonces, todavía hay desafíos. Esa es mi invitación. ¿Sí? O sea, no hay que quedarse con equivalencia ricardiana, sino que dentro del marco de ellos, pues también empiezan a estudiar distintos escenarios y esos distintos escenarios tienen pues un tinte muy ideológico y es la defensa, digamos así, de una minimización de las actividades intervencionistas del gobierno. Ese es el rollo. ¿Listo? Entonces, eh, para mirar un primer escenario, eh, nos podemos acercar con el señor Diamond, ¿sí? El señor Diamond, Peter Diamond, economista norteamericano. Eh, él, él trabaja en 1965, o sea, inicia una serie de trabajos eh,
Y este trabajo del 65 tiene un nombre bastante, digamos así, pertinente con lo que estamos trabajando. El trabajo de él se llama Deuda Nacional en un modelo neoclásico de crecimiento. Entonces ya ahí les dice todo lo que, lo que viene. ¿Sí? O sea, es política fiscal en un modelo de crecimiento. Y no cualquier modelo, o sea, es el modelo neoclásico, ¿sí? Bajo las condiciones, digamos así, de la corriente dominante. ¿Listo? Esto es basado en un trabajo anterior de Samuelson y es clave en la serie de trabajos posteriores. Entonces, digamos así, él dice, bueno, metamos política fiscal a ver qué efectos trae sobre el crecimiento. Ese es el objetivo de él, ¿sí? Revisar el papel de la política fiscal en los modelos de crecimiento o en el crecimiento económico. ¿Qué, hacia dónde va? No, que a partir de allí se desarrollan una serie de trabajos donde dicen, bueno, o sea, podemos cambiar configuraciones y podemos establecer qué papel tiene la política fiscal sobre el crecimiento, pero no solo sobre el crecimiento, sino por ejemplo sobre el sector financiero. Entonces, Lucas le habla de Lucas y otros y colegas trabajan entonces efectos de el sector público sobre el sector financiero. Listo, después efectos del sector público sobre las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de trabajos y ellos configuran todo este marco de análisis, por ejemplo, que tenemos hoy en día. ¿Sí? Gracias a esos trabajos, digamos, y la dominancia y el principio o el principio de autoridad que los lleva a mostrar eso. ¿Listo? Entonces, este modelo, el modelo se llama Overlapping Generations, pero el trabajo se llama eh, Deuda Nacional, National Debt in Neoclassical Growth Model. Eh, es una herramienta clave para implicaciones de política fiscal y macro. ¿Sí? O sea, digamos así, el ministros de Hacienda, eh, órganos multilaterales manejan esta concepción. ¿Sí? No, el sector público entra a competir con recursos, por recursos, con el sector privado y eso desestimula, digamos así, la actividad privada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Implicaciones para la macro, o sea, inversiones caen, implicaciones para la política fiscal, la deuda y el manejo fiscal se vuelve una carga, etcétera. Enfatizan en el papel de la deuda pública. Entonces, estos modelos lo que dicen es prácticamente, usted tiene un manejo presupuestal deficitario, ese manejo presupuestal deficitario lo va a llevar a acumulaciones de deuda y esas acumulaciones de deuda pues tienen efectos sobre crecimiento, etcétera. ¿Sí? Lo articulan pues con el crecimiento y con las condiciones de carga de la deuda. Entonces, esas son las dos vínculos que vamos a ver, ¿no? Bueno, el de crecimiento no tanto, yo lo eliminé porque ustedes están viendo un curso, el curso de macro, entonces, chévere después empatar, eh, pero vamos a dar como la intuición al final en esta cuestión de crecimiento. Las condiciones de carga sí nos interesan, ¿listo? Más que lo de crecimiento. Entonces, ¿cuál es el escenario base de todo este modelo? Eh, Primero, es que cada generación va a vivir dos periodos. Entonces, un periodo donde usted es joven y el otro donde es de avanzada edad. ¿Sí? Entonces, uno es joven, el otro periodo usted es viejo, más o menos, ¿sí? Esa es la cuestión. Todos los individuos son idénticos.
Idénticos significa que tienen las mismas preferencias, excepto por un detallito, pues la fecha de nacimiento. O sea, como hay unos jóvenes y otros viejos. La cuestión es que en el mismo periodo de tiempo pues conviven jóvenes y viejos. ¿Sí? En este momento pues ustedes conviven con, digamos así, en el mismo periodo de tiempo ustedes están conviviendo con sus padres. Entonces, en este 2020, en esta generación, una generación más o menos, dicen ellos, dura 25 o 30 años. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, una generación arranca cuando usted empieza a trabajar, más o menos 22, 23 años, ¿sí? O antes. Entonces, y más o menos dura 30 años, ahora 40, póngale. Entonces, 22 hasta 40 son 62, esa es la edad de retiro. O sea, a partir de 40 años donde usted vive a full y a partir de allí, pues, usted convive con sus hijos, que ya son jóvenes también, y ellos son los que van a trabajar y usted va a desahorrar. Pero conviven en el mismo periodo de tiempo, las dos generaciones. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Los jóvenes pues soportan la economía y los jubilados o los retirados consumen sus inversiones. O sea, los jubilados, yo ahí sí pongo la palabra jubilados, es que no trabajan. ¿Sí? Cuando usted habla de pensionado, tiene posibilidad de trabajar. No, los jubilados se retiran y no trabajan, reciben una pensión. ¿Sí? Eh, entonces, los jóvenes son los que trabajan, ahorran, consumen, eh, pagan impuestos. ¿Sí? Los retirados lo que hacen es consumir sus inversiones. ¿Ok? ¿Hay preguntas fundamentales allí? No, profe. Profe, si de Sí, pronto fuera posible, me queda como, se me causó pues la duda entre pensionado y jubilado. sí, Los pensionados son aquellos que trabajan, digamos, hasta cierta edad. sí. Cumplen la edad de pensión, pero siguen trabajando. Y ya. Y ¿Sí? O sea jubilado, que jubilados que se retiran del trabajo, ok. no se Profe, ofrecen en el mercado laboral. y cuando alguien, digamos, no sé, una persona todavía está en edad productiva, pero sufre una, digamos, calamidad física, lo cual le impide trabajar. Ah, eh, ser retirado. Ujú. ah, Es que el sistema de protección social lo que hace es asegurarlo contra riesgos, ¿sí o no? Y usted tiene un riesgo, el riesgo es la muerte. Entonces, o sea, si usted se muere, entonces hay seguros de vida y toda esta cosa, ¿sí o no? Y bueno, les da por ejemplo, una pensión a los sobrevivientes, ¿sí? Entonces, bueno, pero directamente el individuo no lo va a asumir, pero bueno, entonces un riesgo es la muerte. El otro riesgo fuerte es la vejez. O sea, cuando, digamos, si usted llega a la vejez, llegan las enfermedades, o sea, los dolores, etcétera. Entonces, digamos así, usted ya no puede trabajar al mismo ritmo que antes. Entonces, el sistema de protección social lo tiene que asegurar contra ese riesgo, el paso inexorable del tiempo. O sea, contra eso no hay nada que hacer. ¿Sí? Contra las cosas que son más democráticas, fíjese que esas dos cosas democráticas, la muerte y la vejez, no hay nada que hacer. ¿Sí? O sea, listo, o sea, tiene que protegerse contra eso. ¿Sí? ¿Y cómo se protege? Pues con pensión. ¿Sí? El sistema le protege ese riesgo de vejez. Dice, en vejez no puedo trabajar, entonces a partir de cierta edad pues le voy a dar una pensión. Esa es la idea. ¿Sí? La cuestión es que la mayoría de las personas no están aseguradas en Colombia.
y se ha hecho esfuerzos, digamos así, por expandir la cobertura a, a gente, pues, o sea, que no ha tenido la oportunidad de pensionarse, por eso están los beneficios estos económicos, BEPS, la cuestión de ingreso solidario o pensión solidaria que había hace unos años, etcétera. El otro riesgo es contra la invalidez. ¿Sí? Entonces ese también. Si usted, entonces, la persona sufre un accidente, eh, pues, o sea, el sistema de protección también tiene que asegurarle un ingreso porque usted no va a poder trabajar. Entonces ese es contra invalidez. ¿Listo? Y el otro riesgo es su condición de salud, su estado de salud. Entonces el sistema de protección también tiene que asegurarle ese sistema. O sea, usted puede que, o a las personas, pues son susceptibles que les dé COVID o, o dengue, o etcétera, pues o sea, cualquier enfermedad, X enfermedad. ¿Listo? O sea, eh, entonces el sistema trata de protegerlo contra los riesgos, esa es la idea. Ahora, aquí aquí se abstrae mucho cuando vamos a la próxima sesión, si nos metemos ya a pensiones, que tiene que ver con esta acá. Eh, si trabajamos que esas generaciones viven en el mismo tiempo y tienen distintos pues intereses y pueden tener distintos regímenes de pensión, ¿no? Y eso es clave allí, el papel es. ¿Alguna otra? Bueno, es que yo puse ahí las preguntas fundamentales porque las preguntas fundamentales son las de ustedes, ¿sí o no? Dudas allí. Y preguntas fundamentales que surgen del modelo, que uno se hace. Una es si los jóvenes son la base del sistema, ¿cuánto ahorran los jóvenes? ¿Sí? Es que el sistema necesita reproducirse. ¿Sí? ¿Cuánto ahorran los jóvenes? ¿De qué depende el ahorro de los jóvenes? ¿Sí? Esa es como que una pregunta fundamental, porque el ahorro de los jóvenes es el que va a jalonar procesos de reproducción ampliada del capital, o sea, inversiones fuertes, ¿sí? Y el ahorro de los jóvenes es el que también permite, eh, digamos así, soportar la deuda pública o el gobierno en ¿qué? En el largo plazo no, en el corto, desde el corto plazo en adelante. ¿Sí? Profe, una pregunta, Sí, pero Carlos. este modelo de generaciones traslapadas es, o sea, es simple, donde no hay tasa de crecimiento poblacional, ni hay inflación, ni nada de eso, ¿o qué? Porque pues de eso también depende cómo ahorran los jóvenes, ¿no? Sí, no, tasa de crecimiento poblacional la vamos a meter después, pero no, inflación no, no. O sea, aquí, digamos así, se trabaja es la cuestión monetaria, ahí se cumple la cuestión de dicotomía clásica, ¿sí? Las variables nominales no afectan las reales y el manejo, digamos así, monetario es bien blindado, o sea, no hay líos, ¿sí? O sea, no hay líos monetarios, todo es economía real. Entonces no hay problemas con eso, ¿sí? O sea, se abstrae un poco de eso, va hacia los fundamentales de la economía. Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿cómo arrancamos? Pues una configuración de los hogares, o sea, ¿qué pasa con esos hogares? ¿Listo? Hay unas preferencias de unos individuos que nacen en el momento T, es decir, o sea, a partir de hoy hay unos jóvenes que empiezan a, eh, que intentan maximizar su
su utilidad, ¿sí? Que es devengada del consumo y del consumo en los dos periodos, es decir, un consumo intertemporal. Entonces lo que intenta un individuo de un hogar representativo, lo que intenta es maximizar su utilidad en el de consumo, ¿sí? En el primer periodo y maximizar su utilidad que viene jalonada con el consumo en un segundo periodo. ¿Listo? ¿De dónde vienen los subíndices? Pues también son como claves acá. O sea, lo que le está diciendo es que este consumo 1 es cuando es joven, el consumo 2 es cuando es retirado. El consumo cuando es joven lo hace en el momento T, o sea, hoy, y el consumo cuando es retirado lo hace en el momento T más 1, es decir, mañana. ¿Listo? Entonces, esto es lo que está diciendo allí, o sea, la utilidad viene del consumo en un primer periodo, y en el primer periodo lo que hace es el individuo es joven, va a consumir hoy, más beta, ¿sí o no? Que es el factor de descuento intertemporal, ya vamos a entrar allí, por la utilidad en el segundo eh, periodo que viene de vengada, ¿sí? O cuyo argumento es el consumo cuando es retirado en T más 1. ¿Listo? Entonces el subíndice 1 es cuando es joven, 2 es cuando es retirado. T, pues hoy, y T más 1, pues mañana. Las preferencias de temporales, o sea, mostrar preferencias acerca de un momento del tiempo, están dadas con el factor beta, que es el factor de descuento intertemporal. Esto es igual a 1 sobre 1 más ρ. O sea, lo que hace ese factor beta es traer esa utilidad a valor presente. O sea, necesita descontarla. ¿Listo? Ese factor beta es un factor de descuento intertemporal, pero subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque tiene una tasa de descuento, o sea, que no es R, sino ρ, y es una tasa de descuento subjetiva. O sea, usted la pone. ¿Sí? Y entonces, ¿listo? Usted pone esa tasa ρ. Ahora, beta puede ser 1, ¿sí o no? Y en el caso que sea 1, pues quiere decir que ρ sea igual a 0. En el caso que sea 1, quiere decir que usted, digamos así, valora mucho el futuro, no le tiene miedo tanto al futuro, ¿sí? Cuando beta tiende a 1, pues quiere decir eso, que usted no le da miedo el futuro. Y pues quiere decir que ρ es igual a 0, ¿listo? Es decir, que usted no tiene aversión a la muerte, más o menos, es lo que le está diciendo. Esto es como una tasa de impaciencia de los individuos, ¿sí? Si usted tiene un beta que tiende a 0, pues quiere decir que usted no valora el futuro, usted valora es el presente, lo valora mucho más, y es muy impaciente. Si beta es 1, es muy paciente. Si beta es 0, es tremendamente impaciente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esos hogares? Pues van a tener ingresos laborales, pero cuando están jóvenes y trabajan y van a ganar WT. ¿Listo? O sea, cuando son jóvenes ofrecen o sea, su fuerza laboral, sus horas de trabajo en el mercado laboral y van a recibir una remuneración WT, pues que es un salario. Pero acá, pues como no nos interesa meternos en el mercado laboral, pues vamos a decir, bueno, W es un salario, un ingreso laboral, pero es exógeno allí. O sea, no tenemos esa interacción entre oferta y demanda y bueno, tenemos el W de equilibrio, etc. ¿Listo? Entonces nos abstraemos de eso. Y la otra parte de esta configuración, de este setup, es que
Los ahorros de los individuos pues van a ser iguales a sus activos, y los activos pues vamos a poner como que AT, o sea, ellos cuando son jóvenes van a ahorrar y van a invertirlos a una tasa RT más 1. R, su índice T más 1. Esa es la tasa de remuneración de esos activos. Es decir, que le van a pagar cuando usted cancele o redima esos activos. ¿Listo? Entonces, mirando ese escenario base ya en restricciones, podemos mirar que hay una restricción para jóvenes. Entonces, los jóvenes, ¿qué hacen? Consumen en ese primer periodo T, cuando están jóvenes, más sus ahorros. O sea, esta es la parte de usos, ¿sí? Y esta es la parte de fuentes. Entonces, su salario lo que hace es consumir y ahorrar. ¿Ahorrar en qué? En activos. Y cuando ya son retirados o jubilados, lo que van a hacer es consumir, o sea, cuando están retirados dos en el tiempo T más uno, y ¿qué van a consumir? Pues sus activos, ¿sí? Y la remuneración a sus activos, remuneración o retribución a sus activos. Entonces, por eso está multiplicado ahí por uno más su índice T más uno. ¿Listo? ¿Podemos tener una restricción presupuestaria intertemporal de los hogares? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, la, 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 la restricción para los Profe, jubilados, dice, sí, qué buena. Es que una compañera escribió por el chat que si le podías sí, volver a explicar la restricción para los jubilados. sí, ahí vi a Alexandra Osorio, sí, es. Ujú. Ah, listo. La restricción para los jubilados, o sea, cuando es jubilado no trabaja, ¿sí? Si no trabaja, pues no va a recibir ese ingreso exógeno que recibió cuando era joven. ¿Cuál es su fuente de ingresos? Es la única fuente de ingresos, van a ser los activos en los que invirtió sus ahorros el joven, ¿sí? Mire que son estos activos aquí. Y, la, y sus intereses, su retribución, ¿sí? Entonces es 1 más R por AT, su tamaño de sus activos, ¿sí? Este todo va a ser la fuente de ingresos cuando usted esté jubilado. ¿Listo? Ahora, si uno por eso les decía que el modelo es como el inicio de la cuestión de mercado no, de las pensiones. O sea, lo que le está diciendo es, usted cuando es joven, pues consume y ahorra, ¿sí? En un fondo de pensión que le va a pagar, que le va a devolver sus ahorros, ¿sí? Con un interés de RT más uno. ¿Listo? ¿Y eso para qué lo utilizan? Pues para consumir. Consumir, aquí está. Dos es consumir cuando está retirado en el periodo T más uno. Entonces, la vida es aburrida, ¿no? Supremamente aburrida. O sea, desde Friedman, desde Samuelson, ellos simplifican muy bien ese análisis de los individuos. O sea, los individuos son muy rutinarios. Entonces aquí lo que hace usted es desahorrar. Y bueno, y esto se cancela, claro, porque usted se muere. O sea, ya no hay otro periodo. ¿Sí? O sea, usted nació, creció, eh, aquí no paga impuestos todavía, consume, ahorra, trabaja, se jubila, eh, consume sus ahorros y se muere. Y ya, eso es la vida. ¿Listo? Ahora, ¿cómo plantear una restricción presupuestaria intertemporal de los hogares? O sea, una restricción que me plantee los dos momentos del tiempo en el mismo periodo de tiempo para hacer una evaluación.
¿sí? O sea, yo necesito hacer evaluaciones en el momento hoy, ¿no? O sea, en el valor, en el presente. Lo único cierto es el presente, el futuro no lo sabemos. ¿Listo? Entonces la evaluación la va a hacer hoy en tiempo presente. Claro, o sea, lo que hacemos es despejar cada una de esas restricciones para el nivel de activos, o sea, AT. Entonces el nivel de activos es igual a W, T, que es el ingreso exógeno laboral, menos el consumo de ese primer periodo, y en la segunda restricción, pues es el consumo en ese segundo periodo, descontado a, a 1 más R, su índice T más 1. ¿Listo? Entonces usted tiene um, ahorro despejado en la primera restricción, en la segunda restricción, y como pues estos dos son iguales, igual a las dos restricciones, y usted va a obtener una restricción intertemporal de los hogares. ¿Sí? Una restricción presupuestaria intertemporal de los hogares. Y es interesante, mire la restricción lo que le dice. O sea, gracias a su ingreso laboral en el primer periodo, usted puede sostener el valor presente de su consumo en los dos periodos. ¿Sí? O sea, es gracias a su esfuerzo cuando usted es joven y aprovecha todos sus talentos, más o menos, lo que le están diciendo. Eh, Aprovecha todos sus talentos y con eso va a soportar el consumo cuando usted sea joven y cuando sea retirado. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. ¿Esos activos que tú nombras tanto en la restricción de los jóvenes como en las de los jubilados son, por ejemplo, activos, bueno, bienes inmóviles o cosas así? Porque, o sea, no sé por qué aparecen en la restricción de las dos. Sí, o sea, por ejemplo, compra de acciones. ¿Sí? Usted invierte tanta cantidad en comprar acciones y lo que hace es, en un periodo más allá, periodo futuro, donde usted sabe que se retira y ya se va a morir, pues lo que hace es redimir todos esas acciones, esos bonos que tiene allí como ahorro. ¿Sí? Ah, o Ahora, sea, son activos líquidos, o bueno, semilíquidos. Son como, como activos líquidos. Ya. sí, sí, es que pues aquí la cuestión de liquidez es si el tiempo fuera infinitesimal y entonces el individuo puede, digamos así, liquidarlos en cualquier momento del tiempo, ¿sí? Pero el activo es que usted se lo pueden recibir, sí, activos pues líquidos, se los pueden recibir en ese momento del tiempo. Si usted los liquida, no hay problema, ¿sí? O sea, va a recibir su, su dinero, ¿sí? Su dinero pues para consumir. Eh, y ahí me hace pensar una cosa que es la que, o sea, siempre a uno lo fascina, ¿no? O sea, digamos, si el único ahorro, ahorro de largo plazo que tenemos los colombianos es la vivienda. Digamos así, el ahorro no es el de la cuenta de ahorros ni la cuenta corriente, ¿sí? El ahorro, o sea, el ahorro que decimos aquí, que pensamos en estos modelos, es un ahorro de largo plazo, ¿sí? Porque son como 30, 40 años hacia adelante. Entonces, ese ahorro, eh, pues, o sea, uno puede ser el ahorro en el fondo de pensión, pero pues, las remuneraciones a veces son muy bajitas. Pero el verdadero ahorro de largo plazo de los colombianos es la vivienda. Y si ustedes recuerdan, el semestre pasado se hizo una discusión sobre la posibilidad de que los bancos compren la vivienda de los retirados y así darles más liquidez para sus últimos años. ¿Sí escucharon eso? No, profe. Sí, profe.
Sí, sí, alcanzamos a escuchar de eso. Sí, sí, o sea, fue una discusión, incluso fue una discusión fuerte, una propuesta creo que del gremio del sector financiero, asobancario. O sea, la propuesta es una propuesta que ya funciona en Alemania. Yo tengo entendido el caso de Alemania, no el resto. Entonces, o sea, la cuestión es la siguiente, o sea, durante usted 30 años, usted va ahorrando en una vivienda. O sea, usted compra una vivienda y la va a pagar en 30 años, ¿sí? Entonces, usted, pues, tiene que pagarla, amortizar eso, es juicioso, eso es un ahorro forzado, o sea, usted tiene un activo y una vez usted sea suyo el activo, pues usted lo puede eh, vender. Entonces usted espera 30 años, ¿no? Usted ahorra pacientemente un ahorro forzado, va metiéndole, va pagando, va amortizando eso. Cuando llega el momento de usted jubilarse, 65 años, entonces usted llega y dice, bueno, pues tengo que, pues tengo la pensión, pues sí, en el fondo de pensión tengo unos ahorros, pero pues la cuestión es que esos o sea, no son grandes, ¿sí? Porque las tasas de interés que le pagan son muy bajas, o sea, en términos reales es casi cero. O sea, una tasa de interés como del 4,5, 5, inflación pues 4,5, eso es cero. Entonces, otra opción que planteaban ellos era, bueno, pues usted tenía un ahorro que es una vivienda, pues no se la deje a sus hijos, sino que véndala, ¿sí? Y con eso pues eh, vive sus últimos años. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, en Alemania es, listo, yo cumplo 65 años, ya pagué la vivienda es mía. Entonces, para solventar, ayudar a sustentar este consumo, en el segundo periodo, dado que, o sea, esta es toda la masa de ahorros que tengo, ¿sí? Y usted dice, no, pues yo no me puedo quedar tanto, o sea, sin liquidez. Más o menos a usted le calculan cuánto va a vivir. Por eso los economistas o sea, una moda que muy tradicional es un economista que se meta a estudiar actuaria, cálculos actuariales, ¿sí? O se vuelva un especialista en actuaria, es genial, o sea, el tipo tiene salida. Entonces lo que pasa es que los economistas que hacen cálculos actuariales le meten todo su historia clínica, le hacen un análisis a usted y le dicen más o menos usted va a vivir hasta los 82 años. O sea, son 17 años que va a recibir, o sea, puede recibir su pensión. Entonces, con ese cálculo, el banco llega y le dice, listo, yo le compro su vivienda, que es su activo, y se lo voy pagando por cuotas. ¿Sí? Entonces le va pagando y claro, así usted va consumiendo. O sea, usted va consumiendo, no lo sacan de su casa, pero le van pagando por cuotas la casa. Listo, cuando usted se muera, la casa queda para el banco. ¿Sí? Y usted disfrutó, pues, lo que usted, miren, ay, ¿dónde está esto? Usted disfrutó lo que usted trabajó. Más o menos es esa la concepción. Eh, y aparecen, digamos así, debates éticos, ¿no? Oiga, o sea, ¿por qué va a dejar a los hijos sin vivienda, sin herencia, etcétera? Ese es otro tema. El tema desde el punto de vista económico es que, y financiero es que usted puede hacerlo. ¿Sí? Y lo que trata de enseñarle aquí el modelo es que efectivamente usted lo puede hacer. O sea, hace parte de sus activos. Que la casa sea, en los términos de que hablaba Carlos, no tan líquida, ¿sí? O sea, que usted no, o sea, no es igual que un CDT, que usted va y lo negocia de una, en liquidez. Una casa es un poco más engorroso, pero igual. ¿Listo?
Entonces esa es la propuesta, o sea, y funciona. Y bueno, si el banco le queda debiendo algo, se lo dan los herederos, ¿no? Ah, mire, habíamos hecho el cálculo a 17 años, pero se murió en 15, entonces son 2 años que faltan, toma. ¿Listo? Ese es el rollo ahí. ¿Sí o no, Dani? Que había escuchado sobre la propuesta. Sí, señor, ese era el dilema. Ujú. Sí, ese era todavía sigue dando vueltas. Es que surgió a raíz de que le dicen los fondos de pensión perdieron mucha plata, ¿sí? Eh, hubo pérdidas grandes en ahorros de los afiliados al fondo de pensión. Entonces, pues para compensar salen a veces con estas propuestas que son aplicadas allá, ¿no? En países desarrollados. Pero en un país como Colombia, pues también, o sea, dado que el único, digamos así, activo, como les digo, de largo plazo es la vivienda. No hay otro, o sea, los colombianos en promedio no ahorramos en acciones, el mercado financiero es poco profundo, no tan democrático, etcétera, etcétera. No tan democrático porque no hay tanta gente metida allí. ¿Sí? Entonces, esa es como la opción. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, sigamos con esos hogares. A ver, pues. Entonces, los hogares, pues como maximizan la utilidad intertemporal, ¿sí o no? Sujeta a una restricción, a esta restricción intertemporal. Hay tres condiciones de primer orden, una condición pues con respecto al consumo en el primer periodo, la otra es con el consumo en el segundo, miren acá, ¿sí? La última es con respecto pues a la, a la restricción presupuestaria, ¿listo? Al lambda allí, al multiplicador, ¿ok? Entonces tenemos este escenario, o sea, las dos condiciones de primer orden que nos sirven de interés. La primera, pues, nos dice es que la utilidad marginal del consumo en el primer periodo, ¿sí? En más lambda es igual a cero. La segunda es que la utilidad marginal del consumo cuando es retirado en T más 1, más lambda, que está descontado 1 más R T más 1 es igual a cero. Tengo esas dos condiciones. Tengo lambda, despejo para lambda e igualo y voy a tener esta condición. ¿Sí? ¿Qué es la condición de Euler? O sea, es lo mismo de siempre, consumo, digamos, y la condición de consumo intertemporal óptimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo? La condición le está diciendo es que el individuo valora, ¿sí? O su condición de consumo óptimo es en la cual la utilidad marginal del consumo en el primer periodo sea igual a la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo. Pero la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo pues tiene que estar descontada a una tasa, a un factor beta, ¿sí? Y asociada también a, a ese RT más 1. ¿Listo? O sea, la retribución. ¿Ok? Entonces lo que hace eso es igualar allí. Eh, ¿Qué pasa si ρ es igual a R? Si ρ es igual a R, pues beta por 1 más R es igual a 1, ¿sí o no? Entonces en ese caso fuera indiferente. O sea, la utilidad marginal en el primer periodo, el consumo en el primer periodo es igual a la utilidad marginal en el segundo. ¿Sí? Pero puede implicar bajo consumo en la jubilación, ¿sí? Bajo consumo en la jubilación puede implicar si el RO es mayor que RT más 1. ¿Esto qué quiere decir?
Si se acuerdan, RO, yo les decía que era una tasa de descuento subjetiva. ERE sí la pone el mercado, ¿no? ERE es exógena, pero la pone el mercado. RO es una tasa de descuento subjetiva. Ustedes, la valoración más o menos. El beta pues, es la valoración frente a la muerte, la versión frente a la muerte que usted tenía. ¿Sí? Pero acá sabemos que si RO, ¿sí? Si RO es, es, es mayor que RT más uno, que la tasa de interés, ¿sí? Va a haber bajo consumo en la jubilación. Pues en un sentido es porque usted va a tener menos remuneración su remuneración ¿cómo se llama este? A sus ahorros, a sus activos, es, es muy, muy pequeña, ¿sí? O sea, sus activos, sus ahorros no van a rendir lo suficiente y entonces si no rinden lo suficiente, pues no tengo muchos medios para consumir en el futuro. Entonces, más o menos, caso fondo de pensiones, lo que veníamos hablando aquí a partir de la pregunta de Dani, ¿sí? O bueno, el comentario de Dani, si usted encuentra que la remuneración real a sus ahorros pensionales es cero, o sea, este ERE tiende a cero, pues su consumo en el segundo periodo, mírenlo acá, ¿sí? Pues va a ser muy bajo, ¿sí? O sea, mire, usted hizo el esfuerzo por ahorrar, pero esa remuneración es muy baja, esa retribución a sus ahorros es muy baja. Es prácticamente, va a consumir lo mismo, ¿sí o no? Lo mismo no, va a consumir sus mismos ahorros que tenía en el primer periodo, ¿sí? Entonces, este es el sentido que yo lo estoy poniendo acá, ¿sí? O sea, si eres muy bajo, tal que RO sea mayor que ERE, pues por más que usted valore el futuro, RO, ¿sí? Por más que usted valore ese futuro, usted va a encontrar mm, pocos estímulos desde el punto de vista de remuneraciones a sus ahorros. Entonces hay un lío, ¿no? Hay un lío. ¿Alguna pregunta? O sea, ¿quedó claro o no? Profe, entonces el nombre de RO sería algo así como remuneración esperada de mis activos, pero en el tiempo T más uno. No, no. O sea, RO es a la tasa a la que yo valoro, ¿sí? Eh, mi consumo, la utilidad de mi consumo intertemporal en un periodo futuro. Mire que es una tasa subjetiva. O sea, yo puedo coger ERE. O sea, yo podría aquí coger ERE. O sea, y de hecho los individuos, cuando, por ejemplo, usted imagínese que va a evaluar un proyecto, ¿no? El proyecto es, yo invierto una plata ahora y pues voy a ganar plata durante 10 años, ¿sí o no? Cada año voy a ganar plata durante 10 años. La cuestión es que usted valora, todo lo va a valorar hoy en día, ¿sí o no? Entonces dice, voy a invertir 10 millones de pesos, por decir algo. Entonces usted tiene menos 10 millones ya de entrada, tiene una pérdida, ¿sí o no? Y entonces cada uno de esas platicas, no, platas, que usted se va a ganar en cada año, usted la tiene que traer a valor presente, ¿sí? Entonces, la pregunta que siempre le hacen los financieros o los que le van a prestar para su proyecto es, oiga, ¿y cuál es su tasa de descuento? O sea, ¿a cuál tasa usted me va a traer todas esas platas hoy para demostrar que es rentable? Demostrarle que es rentable es que todos los beneficios desde el año 1 hasta el año 10 usted los va a traer hoy y va a demostrar que esos beneficios son mayores que la inversión que
le generó la inversión que erogó hoy, ¿sí? Pero como la plata usted la tiene que traer, esas platas las tiene que traer, o sea, el tiempo vale, ¿sí? Usted las tiene que traer desde el año 10 hasta acá, hasta hoy. Entonces, usted dice, le preguntan, y bueno, ¿a qué tasa trajo todo eso? ¿Sí? Por lo general, o sea, usted no puede decir, no, es que mi tasa de descuento, puedo usar un arro, es el 10%. Uy, no, le dice, no, utiliza la tasa de mercado. Mira, ¿qué es esta? Mira, con esa trae usted todos los valores futuros a presente. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, eh, o sea, ERE está asociado a todo lo del sector financiero. Pero RO es la tasa de descuento en la que usted se está valorando su utilidad marginal del consumo. ¿Sí? O sea, mire que usted está haciendo como que tratando de compatibilizar dos mundos con esto. ¿Sí? El mundo de que usted lo piensa, el beta, ¿sí o no? Beta igual a 1/1 más ρ, donde ρ es una tasa que usted pone para traer valores del futuro al presente, y usted trata de compatibilizarlo con una cuestión de mercado puro y duro, donde le dicen, no, o sea, la tasa de interés aquí relevante es R, y es la que pone el mercado. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. Ahora, lo que estoy diciendo es que ese factor de descuento, este beta, al final es como un factor de impaciencia. Porque si este beta es cercano a 1 o 1, quiere decir que usted es paciente y usted valora el futuro. Pero si ese beta es 0, le quiere decir es que usted es impaciente y a usted le interesa es hoy. O sea, si el beta es 0, esto es 0. ¿Sí? Y si beta es 0, pues, o sea, lo que le está diciendo es que de pronto tiene un RO muy grande. ¿Sí? O sea, usted, si el beta es 0, es una impaciencia frente a la muerte. Usted dice, no, yo tengo que consumir esa hora, yo no valoro el futuro. O sea, mi interés es hoy. ¿Sí? Entonces lo que estamos tratando es de compatibilizar esas dos cosas y decir, bueno, si yo tengo un ROM muy grande, o sea, de todas maneras, o sea, soy temeroso, ¿sí o no? Si usted tiene un ROM muy grande, pues al final el beta puede tender a hacerse muy chiquito, ¿sí? Pero si el ROM es muy grande y es más grande que R, ¿sí o no? Es más grande que R, pues el individuo lo que va a tener es menos posibilidades de consumo en el futuro. ¿Por qué? Porque los ahorros no le rinden a una tasa que podría ser buena. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si RO mayor que 0, o sea, cualquier tasa mayor que casi 0, que es R, ¿sí? Le implicaría eso, bajo consumo en la jubilación. O sea, lo que usted necesita acá es a un individuo que valore el futuro, es decir, que beta tienda a 1, pero también necesita un individuo, pues que, o sea, no solamente valore el futuro, sea un poco arriesgado frente a la muerte y al miedo, ¿sí o no? Pero y otra cosa es que el individuo, o sea, obtenga remuneraciones altas sus ahorros. O sea, no basta con ser paciente frente a la muerte. ¿Sí? No sé si quedó claro. O sea, poniéndolo, por ejemplo, en este caso del COVID y toda esta vaina, a uno lo llama mucho la atención.
¿sí? O sea, imagínese una persona de los que cuando había una pandemia, un aislamiento fuerte, entonces las personas que querían ir a rumbear, ¿ustedes creen que ellos tenían una aversión a la muerte grande? No, yo no lo creo. O sea, ellos piensan en el presente. O sea, esas personas, el beta de ellos es casi cero. ¿Sí? Es casi cero. O sea, le va a decir, no, o sea, vive y deja vivir. O sea, yo vivo ahora. O sea, el beta cero, eso lo pienso, el beta que vaya creciendo y se acercándose a uno, usted lo va teniendo a medida que se va volviendo más viejo. ¿Sí? Cuando usted es joven, usted dice, no, o sea, a mí me interesa es consumir hoy. O sea, el futuro, nada. O sea, mañana podría estar muerto. ¿Sí? O sea, entonces el beta tiende a cero. ¿Sí? Es impaciente. Ahora, los individuos a medida que van evolucionando, van pasando los años, van pensando más en el futuro. Entonces el beta se va acercando a uno. Pero a medida que van pasando los años, el beta se va acercando a uno, pero también usted dice, uy, sí, pero invirtamos en algo para el futuro. ¿Sí? Y por eso va a depender mucho de esa remuneración. Usted llega y dice, pero ¿aguanta el fondo de pensión? Ah, no, eso no aguanta. O sea, con eso no me jubilaría. Usted dice, bueno, entonces voy a fondo de pensiones voluntarios, ¿sí? Voy a invertir allí. Ah, listo, voy a invertir, ¿no? Voy a comprar un carro y lo pongo a trabajar en Uber, ¿sí? Usted va pensando en más cosas, pues a medida que tiene más edad. Entonces, a medida que va pasando la edad, pues el beta es más cercano a uno y usted está pensando en seres más grandes, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si los seres son muy pequeños, eh, usted va a tener una jubilación muy restringida, ¿sí? Muy restringida. Le tocará esperar alguna donación de sus hijos, porque usted podría haber dicho, no, yo invertí en ustedes, ¿no? Entonces, por favor, necesito ayuda. Y eso pasa, ¿no? En la mayoría de hogares colombianos, pues eso pasa. Los hijos ayudan a los padres, etcétera. No sé, ¿no? Muy callados, o sea, no sé si soy muy radical así explicando esto, pero es como el modelo, ¿no? O sea, No, sí, profe, está bien. Sí, sí, yo creo que entendí. Sí, profe. Profe, yo tengo una Profe, pregunta. sí, Jonathan. Primero Jonathan, la pregunta y después la que sigue. Sí, dígame. Sí, profe, bajo este modelo hay el supuesto de hiperracionalidad, ¿no? O sea, cuando ahorita nos planteabas lo de los individuos que salieron a bailar y todo esto, yo me ponía a pensar como que, o sea, eso bajo el supuesto como de que somos hiperracionales, o sea, que tenemos la información disponible y no como que bajo esta otra perspectiva de que los individuos pueden ser atraídos como por los comportamientos en masa, ¿no? Entonces, yo me cuestionaba, era como eso bajo el modelo, si realmente, o sea, sí explica mucho por lo menos en parte de cómo se funciona nuestra sociedad, pero en parte por lo menos nuestra sociedad también en buena medida o sea, caemos en tendencias irracionales, como lo fue también en la salida de esto de los días sin IVA y estas cosas. Y pues también en lo de las fiestas que señalabas, profe. Sí, sí, o sea, pues es un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, la cuestión es hiperracional e hiper también individualista, ¿no? Un individualismo fuerte, porque ¿se acuerdan cuál era el desafío que nos planteaba Arrow? Tratar de mirar la ética, ¿no? Comportamientos éticos, o sea, listo, sí, pero tengo que pensar, por ejemplo, que vivo con mis padres y puedo transmitirle el COVID a mis padres, que ellos son más vulnerables. O sea, puede ser que no haya problema conmigo, pero con mis padres sí.
o con mis hijos, etcétera. Entonces, sí, el modelo es el racionalismo puro, ¿sí? Y individualismo puro también allí. O sea, solo hay, no hay interdependencia en las reacciones, ¿no? Y en las decisiones. Sí, había otra pregunta. Eh, Profe, lo que yo te Sí, iba a Juan. comentar era que, Sí, o sea, ¿cómo? para aclarar más que todo, el RO entonces hace referencia como a la tasa de interés, entre comillas, que uno cree que debería dar y el R es la del mercado. Entonces lo que está Ujú, explicando es que cuando la de uno es mayor que la del mercado, pues uno termina no ahorrando a pesar de que, porque uno valora como más ese ahorro que uno va a hacer. Entonces terminas ahorrando menos y por ende consumiendo menos en el ujú. segundo periodo. Es eso, ¿cierto? Sí, es eso también, sí, claro. O sea, está valorando, pero pues no compensa, ¿no? Con lo de la tasa, está valorando su futuro, pero no compensa con lo de la tasa de interés. Ujú. Ahora, a lo que quiero llegar es, cuando esas son iguales, es como una especie de equilibrio. Sí, donde hay indiferencia. O sea, le da lo mismo hoy que mañana. O sea, cuando beta por uno más RT más uno es igual a uno, pues son iguales. Entonces, fíjese que la utilidad marginal en el primer periodo es igual a la utilidad marginal en el segundo, del consumo, ¿no? Como argumento. Entonces, cuando son iguales, le está diciendo es indiferente. O sea, puede ser, por ejemplo, ya entran modelos ahí ya de choques, por ejemplo, de ingresos, de incertidumbre en los ingresos, entonces que le pueden hacer mover esos requerimientos. Pero entonces si son iguales, le está diciendo es más o menos tiene el mismo consumo hoy que mañana. Es indiferente al individuo, o sea, no se ve afectado por ni el mercado ni él mismo, ni las concepciones que tenga él mismo. Vale, gracias, profe. No, no, sí, muy buen apunte. Ujú. Entonces hacia allá íbamos, ¿no? O sea, los ahorros dependen, o sea, ahí al final ahí vemos que dependen de W, los ahorros, o sea, del salario que usted devenga cuando es joven y de la tasa de interés, ¿no? Pues, la tasa de interés que usted va. La tasa de ahorro no es más, o sea, es una definición aquí, ¿sí? Es la proporción de su salario que se va hacia la compra de activos. Entonces, la tasa de ahorro es igual ST igual a T sobre WT. Es solo una definición, ¿sí? Para ponerla allí. Entonces, este escenario me muestra que el individuo es optimizador. Y el individuo optimizador, en la condición de Euler, es clave tanto el factor de descuento intertemporal como la tasa de interés exógena. ¿Listo? Entonces ahora metámonos en lo que interesa, lo que intenta mostrar el modelo como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que una pregunta fundamental que les decía era, bueno, el ahorro de los jóvenes es vital? Ahí, bueno, ¿y cuánto ahorran los jóvenes? ¿Sí? Ah, los jóvenes ahorran una parte de su salario, pero depende de la tasa de interés. Ah, bueno, ¿y dónde se va ese ahorro de los jóvenes? Claro, miren, vamos a tratar de armar una condición para un mercado financiero, ¿sí o no? Una condición de equilibrio donde vamos a tratar de mostrar que el ahorro de los jóvenes se va hacia la acumulación de capital. Es decir, el ahorro igual a la inversión allí, ¿sí? Entonces, eh, muy básico, podemos decir que K, el capital, o sea, en un momento del tiempo T, ¿sí? Va a ser igual al ahorro de los jóvenes, ¿sí?
Y bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, o sea, mire, lo que pasa es que los jóvenes ahorran hasta, suponga que los jóvenes están en T-1, o sea, los jóvenes de T-1, ¿sí? O sea, en el periodo 2020, los jóvenes van a ahorrar durante todo ese periodo, o sea, durante todo el 2020 van a ahorrar del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? ¿Cuántos son los jóvenes en proporción de población? Pues los jóvenes van a ser L en tamaño de población, ¿sí? O sea, L jóvenes en T-1, ¿sí? Por sus ahorros que hacen en activos en T-1, o sea, en T-1 es hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, el total de ahorro de los jóvenes es el número de jóvenes, 20 millones de jóvenes, que es la PEA, ocupados, ¿sí? Por sus ahorros de todo el año, o sea, todo el año 2020. No sé, el ahorro total puede ser 21 billones de pesos. Entonces, eh, en esos activos, ¿sí? Entonces puedo tener 22 billones, 22 millones de colombianos, ahorraron 1 millón de pesos cada uno, ¿sí? Entonces tengo más o menos más de 22 billones de pesos, ¿sí? Entonces suponga eso, ¿sí? Y eso es igual a lo que usted tiene disponible para invertir en el 2021. Por eso es que lo manejamos con diferentes su índice, ¿sí? Esto ocurre en el 2020 y a partir del 2021 usted tiene toda esa plata que ahorraron los jóvenes, la tiene disponible para eh, invertir. ¿Listo? ¿Sí, sí está claro? Sí, profe. Ok. Ahora, sabemos qué es la tasa de ahorro, ¿sí o no? Acá lo habíamos definido, la tasa de ahorro es AT sobre WT, y bueno, pues, entonces despejamos para AT, y sabemos que AT o AT-1 es igual a WT por ST-1. ¿Listo? Entonces tenemos para ponerlo en esos términos, es el capital que lo va a recoger para invertir el sistema va a ser igual a todos los jóvenes de ese periodo que ahorraron por el salario de todos esos jóvenes, pero el salario, la proporción de ese salario que se va al ahorro. ¿Sí? Mire que ese pues es la tasa de ahorro. Entonces, ¿cuánto ahorraron los jóvenes de su salario? Más o menos el 10%, suponga. Entonces, el 10% de su salario, de toda la masa salarial, del total de jóvenes, es lo que se va acá, o está disponible para utilizarlo en inversiones. ¿Listo? Entonces, los jóvenes son fundamentales. ¿Sí? De entrada usted ya está viendo, oiga, si los jóvenes no tienen empleo, o sea, si este L cae, pues usted no va a tener recursos para el futuro. O sea, para el futuro no, para un periodo más adelante para invertir, ¿sí? Y si los jóvenes también dejan de ahorrar, o sea, su tasa de ahorro cae, pues lo disponible para invertir, pues también va a caer. ¿Sí? ¿Listo? Ahora bien, los economistas nos gusta poner todo en términos relativos, ¿sí o no? Entonces ustedes le hablan, por ejemplo, de capital, la relación capital-trabajo, de la relación producto per cápita, ¿sí? O sea, me interesa el producto, pero en términos per cápita, o sea, Y sobre L, K sobre L. Acá pues vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Pero sabiendo, o sea, todo lo tenemos que dividir sobre L. ¿Para qué? Para que me quede, por ejemplo, capital por trabajador, ¿sí? Una relación para el capital por trabajador.
¿Listo? Ahora, sí. No, no, que listo. Ah, bueno, listo. Eh, entonces, ¿qué podemos ver? Miren, hay un detallito. Si esto lo dividimos sobre LT, pues aquí sí son correspondientes, KT sobre LT, ¿sí? O sea, corresponden al mismo periodo de tiempo. Pero si yo divido, pues al otro lado, tengo que dividir los dos lados sobre LT. Al otro lado voy a tener que LT menos 1. O sea, tengo un periodo pasado, pero lo voy a dividir sobre la población hoy. Mm, no, o sea, los jóvenes de ayer sobre los jóvenes de hoy, no. O sea, eso no cuadra. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que saber es que LT es igual a LT menos 1, o sea, la población de jóvenes hoy es los jóvenes viejos, los jóvenes del periodo pasado, ¿sí? Y por 1 más n. N es la tasa de crecimiento de la población, ¿sí? Esto es como que el valor de hoy es igual al valor pasado más su tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, si yo divido todo esto sobre LT, pues voy a tener capital por trabajador, K minúscula, ¿sí? Y acá, ¿qué me queda? Me queda este WT-1 por ST-1, que es la fracción de los salarios que se van al ahorro, que voy a ahorrar, ¿sí? Pero, si ustedes recuerdan, pues voy a reemplazar LT por esto. Entonces aquí se cancela LT-1 y me queda abajo, se me descachó aquí, me queda abajo es 1 más n. Entonces, lo que me da es una relación capital-trabajo, ¿sí? Capital trabajador, igual al salario, ¿sí o no? De los jóvenes por la tasa de ahorro de los jóvenes sobre 1 más n. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? ¿Qué creen que signifique allí? ¿Qué, profe? Sí. No, profe, ¿qué estás preguntando? No, ¿qué significa? ¿Qué significaría? Entonces, mire, lo que significaría es lo siguiente. O sea, uno lo que encuentra es una condición, lo mismo, pero en términos de capital trabajo. Lo que encuentra es que a mayor tasa de ahorro, pues mayor acumulación de capital por trabajador. Ah, listo. O sea, más ahorro, más capital por trabajador. Ojo, ¿no? Es obvio, ¿sí? O sea, es más acumulación. Ah, listo. Más salario de los trabajadores, pues más capital por trabajador. O sea, mire que la base son los jóvenes. ¿Sí pilla que todo esto es de los jóvenes? ¿Sí? Y ahora, ¿cuál sería el papel de N? Que es ¿Qué sucede con KT sobre LT? Me pregunta... ¿en qué sentido? No, no, Profe, es que cuando usted dice que divide por LT a ambos lados, entonces no sé qué sucede con el KT, LT. KT sobre LT se convierte en K minúscula T, es decir, la Ah, relación capital-trabajo. Ujú. bueno, gracias. Sí, sí. Ese, ese, este queda KT sobre LT, es capital-trabajo, ¿sí? Y K minúscula, por eso queda así, ¿sí? Muchas Entonces, gracias. Entonces lo que dice acá es que hay un efecto directo de la tasa de ahorro y de los ahorros pues, de los jóvenes sobre el capital por trabajador de la economía, ¿sí? Pero el papel de N, o sea, cuando N crece, ¿sí? O sea, hay una cosa es una relación, ¿no? Capital por trabajador. Cuando N crece, la relación de capital por trabajador, pues cae. ¿Sí?
¿sí? Pero sí pillan como la magia de la implicación. O sea, la magia de la implicación es interesante porque le está diciendo es, oiga, pero entonces crece la población, ¿pero qué? Pero la relación capital-trabajo disminuye. Claro, si crece la población, pues la relación capital-trabajo disminuye, cae, porque L, el denominador, pues está creciendo a un ritmo más grande que lo que crecería K, ¿sí? Ahora, para compensar el crecimiento de la población, o sea, es obvio que la población va a crecer. Lo que necesitamos es que los jóvenes ahorren un poquito más, ¿sí? Entonces, entre que los jóvenes ahorren más, pues podemos comprar más máquinas por trabajador. Y eso le compensa que esa caída por el crecimiento de N no sea grande. Esa es la intuición, la implicación que está detrás. O sea, frente a un aumento de N, lo que usted tiene que hacer es mayor esfuerzo y sacrificio para que los jóvenes ahorren, ¿sí? O sea, los jóvenes ahorran, ¿sí? Y se compran más máquinas, hay más reposición, más capital por trabajador, ¿sí? Pero si los jóvenes no ahorran, pues si N está creciendo, pues la relación capital por trabajador se va al piso. ¿Ok? Entonces aquí, otra vez, el ahorro de los jóvenes, fundamental, ¿sí? Fundamental. Ahora bien, en todo ese escenario no hemos metido al gobierno. O sea, lo único que estamos diciendo es una economía capitalista necesita del ahorro de los jóvenes. Los jóvenes son claves, ¿sí? Y necesitamos que se reproduzcan, pero que ahorren también. Esa es la concepción. Ahora en un escenario con gobierno, o sea, metámosle gobierno acá, o sea, metámosle como que el ruido, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? La forma más simple es introducir con impuestos de suma fija, ¿sí? Entonces, impuestos de suma fija son neutrales, es una cantidad exógena que usted le va a quitar, una cantidad de su ingreso, una cantidad exógena que le va a quitar a su ingreso. ¿Listo? Acá no puede haber impuestos al consumo, no hay impuestos al consumo. Impuestos al ingreso, no puede haber impuestos al ingreso porque sus ingresos son exógenos. ¿Sí pilla? O sea, el ingreso usted no sabe de dónde sale. Sabe que es WT, pero no sabe de dónde sale. Entonces, o sea, yo no puedo ponerle impuesto proporcional al ingreso para una cosa que yo no sé de dónde sale. Es fijo y exógenamente dado, ¿sí? Entonces, o sea, como primera enseñanza, simplifica mucho el análisis, o sea, no meter mercado laboral ni nada por el estilo, pues y también se simplifica el análisis para meter impuestos. Ahora, mete impuestos en el primer periodo, mete impuestos en el segundo periodo, ¿sí? Los impuestos en el segundo periodo pueden ser negativos, entonces si son negativos es una transferencia. O sea, lo que estoy diciendo es, ¿puedo poner impuestos en el primer periodo? Sí, a los jóvenes, tal. En el segundo periodo, pues puedo meter impuestos negativos, o sea, transferencias, es decir, darles una ayuda a los retirados. ¿Listo? Ahora, ¿tengo una deuda del gobierno? Claro, o sea, voy a acumular deuda, ¿sí? Los impuestos no van a ser suficientes para ese nivel de gasto del gobierno, creo un déficit y el déficit pues se financia con deuda. Al final del periodo T, o sea, al final del periodo de referencia, pues voy a tener una deuda que asumir desde T+1. ¿Listo? Ahora, ¿cómo cambian las restricciones? Mire, pues aquí está el ruido, ¿sí? O sea, usted lo único que va a hacer en el primer periodo es consumir y ahorrar, o sea, usar, estos son los usos, igual al ingreso disponible, WT menos T, su índice 1T. Esto quiere decir impuestos cuando son jóvenes en el momento T, ¿sí? Y en el segundo periodo, pues, ¿qué va a pasar?
el individuo va a consumir, cuando es retirado, en T+1 va a consumir ¿qué? Sus ahorros y sus retribuciones a sus ahorros, menos el impuesto. El impuesto cuando es retirado en T+1. ¿Sí? Este impuesto puede ser positivo, ¿no? O sea, negativo, pues haciéndose negativo y se vuelve y suma acá. Es decir, si hay una transferencia. Entonces, por ejemplo, si usted le da un subsidio a, a la gente retirada, pues esto sería positivo y serían más ingresos pues, para ellos para consumir en ese segundo periodo. Pero acá somos un poco perversos y el hecho es que vamos a cobrarle impuesto a esos individuos en el segundo periodo. ¿Sí? Un monto fijo les vamos a cobrar. ¿Sí? Pero somos benevolentes. ¿Por qué cree que somos benevolentes ahí? Somos benevolentes porque le estamos cobrando un impuesto de suma fija y no le estamos cobrando un impuesto proporcional, por ejemplo, al dividendo, a los dividendos que usted tenga acá. ¿Sí? O sea, el impuesto al ahorro es lo más perverso que hay, dice. Los economistas dicen eso. ¿Sí? Por eso hablan de impuestos al consumo, al ingreso, ¿sí? Pero al ahorro, uy, dividendos, que no, o sea, el impuesto a los dividendos, a las remuneraciones a los activos, uy, ¿sí? Por eso es que en la declaración de renta usted excluye, por ejemplo, si usted ahorra fondos privados de pensión y ahorros voluntarios, etcétera, etcétera. O sea, ponerle impuesto aquí sería súper dañino, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, usted le coloca un impuesto de suma fija, o sea, le está diciendo, de todo lo que usted le entre, deme una cantidad X de dinero, ya. Eso es lo que le está diciendo acá. Yo no le voy a regalar, pero usted deme una cantidad X de dinero. La nueva restricción presupuestaria intertemporal de los hogares, pues lo que le está diciendo es, oiga, lo que usted gane cuando es joven, le va a soportar el consumo en el primer periodo y los impuestos del primer periodo. ¿Sí o no? O sea, mire que los jóvenes ahora es duro. O sea, la tienen que luchar porque tienen que pagar impuestos. Y tienen que consumir y pagar impuestos del futuro y los trae a valor presente, ¿no? O sea, entonces, el salario que va a devengar usted cuando es joven le va a soportar el valor presente de su consumo más el valor presente de los impuestos. ¿Sí? O sea, tengo que aprovecharlos cuando usted está joven. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. ¿No? Bueno, claro, ahí está. Bueno, entonces esa es la nueva restricción, ¿no? Compárela con la anterior, pues ahí tiene más daño, ¿no? Acá, con impuestos. ¿Ok? Ahora bien, cuando metemos esta cuestión de impuestos, podemos hacer varios análisis. Uno en el consumo y el otro en los ahorros. ¿Sí? Entonces, para mirar cuáles son las implicaciones. O sea, primero en el consumo. El consumo es del valor presente de los impuestos. O sea, depende mucho de la restricción presupuestaria, ¿sí o no? Que usted tiene acá. O sea, despeje, por ejemplo, para el consumo. Despeje consumo igual, consumo asterisco 1, consumo asterisco 2 son iguales a igual a consumo asterisco. Entonces esto le daría, es que el consumo asterisco es igual a ¿qué? A W menos
T1T menos T2T más 1 sobre RT más 1. Es clave acá porque le dice el consumo va a depender, ¿sí?, del valor presente de su ingreso disponible. ¿Sí? Ojo, va a depender del valor presente de su ingreso disponible. ¿Sí? Antes el consumo suyo dependería, en los dos periodos dependía de WT solo. Ahora va a depender de su ingreso disponible. Va a depender entonces, si depende del valor presente de su ingreso disponible, depende del valor presente de los impuestos. ¿Sí? O sea, la suma de este más este traídas a valor presente. Pero no del timing de los impuestos. Y aquí es clave ese detallito. ¿Sí? O sea, el consumo suyo va a depender de este conjunto, del valor que le dé este conjunto. No cuando usted le meten los impuestos, o sea, por ejemplo, si usted le ponen impuestos altos aquí o impuestos bajos acá, o al revés, impuestos bajos aquí o impuestos altos acá. ¿Sí? El timing, el periodo en que usted le pueden poner impuestos más altos o más bajos, no influye sobre el consumo. Lo que influye es el valor presente del total de impuestos. Porque si aplica equivalencia ricardiana, usted sabe que si una rebaja de impuestos ahora es un aumento de impuestos en el futuro. ¿Sí? Entonces su consumo dependerá del valor presente del ingreso disponible, del valor presente de los impuestos, no del timing. ¿Sí? Lo voy a poner ahí con un ejemplo. O sea, yo puedo ponerle a usted impuestos 50 pesos en 50 unidades monetarias en un periodo y 50 unidades monetarias en un segundo periodo. ¿Sí? Con R igual a 0, suponga R igual a 0 ya por simplicidad. Entonces, ¿cuál sería el valor de mis impuestos? Pues sería igual 100, que yo voy a pagar 50 en un periodo y 50 en otro. Pero a usted le dicen, no, mire, mejor dicho, usted pague 20 ahora y 80 cuando se retire. Ah, ya. ¿El consumo va a cambiar? No. ¿Por qué? Porque el valor presente de sus impuestos va a seguir siendo 100. Solo que usted va a pagar 20 ahora y 80 después. O sea, el timing para el consumo no importa. El timing, ¿no? O que usted le cobren 80 hoy y 20 después. No importa para eso. ¿Por qué? Porque usted es un individuo hiperracional, como nos decía Jonathan, de que usted intenta establecer unas trayectorias de consumo óptimas, ¿sí? Usted mira hacia el futuro y usted sabe que una rebaja de impuestos hoy es un aumento en el futuro. O un aumento de impuestos hoy es una rebaja en el futuro. Entonces, pagar 80 hoy y 20 mañana, listo. O sea, sé que tengo que balancear ese consumo, ya. O sea, el consumo lo balanceo y bueno, me sacrifico ahora, pero después pago menos impuestos. Y al contrario, si usted paga impuestos hoy de 20 y en el futuro de 80, pues sabe que usted ahorra hoy impuestos, pero mañana tiene que pagarlos. ¿Listo? Entonces es clave eso, que el consumo no depende del timing, sino del valor presente de esos impuestos. ¿Sí? Pero el ahorro, sí. Y ahí está una clave del asunto. Porque usted ahorra es cuando es joven. ¿Sí? Y si a usted le meten impuestos altos cuando es joven, pues el ahorro va a caer. Mire, más alto acá, más bajo acá. ¿Sí? O sea, sabe que este W es fijo y este consumo pues no cambia. Va a cambiar de acuerdo al timing, ¿no? Al valor presente. ¿Sí? Pero entonces, usted cuando es joven llega y dice, no, pues tengo un salario
voy a consumir estable lo mismo que consumía, pero si usted le van a subir los impuestos, pues va a ahorrar menos. ¿Sí? Tenaz. Porque ahí le mete otra cosita que no tenía en cuenta la equivalencia ricardiana, el ahorro. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo que pasa es que los individuos ahorraban era en bonos del gobierno? No, ahora los individuos ahorran en casa, en acciones, en vivienda, en acciones, en bonos. Los individuos diversifican ese portafolio. ¿Sí? Compran más casas, arriendan, en fin, etc. Lo que usted sabe acá, en la equivalencia ricardiana le decían era, no, eso no se ve afectado, porque ellos sabían que eso, o sea, ellos ahorran es para pagar impuestos. No, acá si usted, ¿sí? le sube los impuestos en un primer periodo, el individuo va a ahorrar menos. Y si ahorra menos, ¿qué va a pasar? Wow, esto vea. ¿Sí? Si ahorra menos, esto se va a ir abajo. Menos capital por trabajador. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener unas máquinas más obsoletas, o sea, menos máquinas por trabajador para producir. ¿Sí? Y máquinas más obsoletas porque no las repusimos. Profe, entonces Sí, si Carlos. uno fuese por así decirlo, un dictador benevolente, uno lo que tendría es que propiciar impuestos como a la riqueza o cosas así, que es más para viejitos que para jóvenes, para poder que el capital bueno, que el capital de los jóvenes se vea aumentado, ¿no? ¿O qué? Uy, difícil balancear eso. Porque si usted, sí, o sea, el asunto acá, el mensaje es que usted minimice el tamaño del gobierno. Es la única solución. Porque por todos lados usted le va a crear distorsiones. Le genera distorsiones a los jóvenes, ¿sí o no? Entonces, cobrándole impuestos, eso, mire, y eso que son impuestos de suma fija, o sea, es un monto fijo, o sea, 10.000 unidades monetarias le va a sacar, pero ya con esas 10.000 ya usted sabe que va a ahorrar menos. Ahora, a los retirados, deles duro a los retirados, ¿no? La que pasa es que ellos se pasaron 40 años trabajando, ¿no? Duro, duro, pues es que lo trabajaron duro. Y después usted que llegue y diga, o sea, todo ese conjunto AT, pues el patrimonio, ¿no? Vivienda, y usted le coloque un impuesto duro allá, duro, durísimo, porque usted le está diciendo, no, pero, o sea, yo ¿por qué voy a pagar? ¿Sí? Voy a pagar acá, o sea, no. Profe, Sí, hay un además, dilema fuerte, ¿no? Brian. además allí, ese impuesto se estaría utilizando ¿para qué? Porque si es para retribución a los mismos viejos, entonces pues no, pues les sacan dinero cuando viejos, pero a la misma le reintegran eso. Entonces no es como si les estuvieran sacando mucho. O pues como si el impuesto estuviera sirviendo para algo. Sí, pues aquí no se especifica bien. Ahora vamos hacia la restricción del gobierno, ¿no? Pero pues aquí no sabemos, o sea, la cuestión es que no hay transferencias a los viejitos, ¿sí? Pero usted tampoco, o sea, no puede cobrarles impuestos y transferirles al mismo tiempo, pues, ya entiendo, una cuestión intergeneracional. O sea, cobrarle hoy impuestos a los jóvenes para transferirle a los viejitos hoy. Mm, para transferirle, pues sí también, es un escenario, ¿no? Un escenario. Profe, pero si tú dices que, digamos, la única solución es volver más pequeño el Estado, se supone que aquí el papel de los impuestos ya sería para la manutención del Estado. O sea, no se descarta, digamos, transferencias a los viejos, pero obviamente el papel principal de los impuestos es para el Estado. Sí, para el gasto, sí, como vamos a poner acá.
No, y gasta pues en transferencias y bueno, en fin. Pero la cuestión sí es interesante lo que están diciendo, porque me pongo a pensar un escenario como este, o sea, hoy nos cobran impuestos a nosotros y decimos, bueno, pues, o sea, eso hay un ingreso solidario a los retirados, ¿sí o no? Entonces ampliamos el sistema BEPS de beneficios económicos especiales, que más o menos le dan, creo, o sea, no alcanza el salario mínimo que le dan a los retirados, ¿no? O sea, los viejitos, pues que no tienen pensión, más que todo ellos. Entonces, o sea, me están cobrando impuestos hoy eh, para pasarle a los viejitos hoy. Pero yo en el siguiente periodo, pues me vuelvo viejo, ¿sí? Y yo esperaría lo mismo, pero tendría que haber un altruismo intergeneracional duro para que la siguiente generación diga, sí, yo asumo la carga, ¿sí? Si ellos no asumen la carga, eso se genera una deuda y deuda que es pagada solamente por una generación. Sí me hago entender? ¿Listo? Sí, ¿Sí? sí. O sea, mejor dicho, fue ahora para que se beneficien eh, los viejitos, ¿sí o no? Entonces usted llegó y dijo, sí, yo lo hago, pues yo sacrifico y yo pago, listo. Pero en un segundo periodo llegan los jóvenes de ese segundo periodo y dicen, no, yo no voy a pagar. O sea, yo no pago. O sea, yo no les voy a pagar. Entonces nos quedamos viendo un chispero nosotros y decir, bueno, pero se acumuló, por ejemplo, una deuda, ¿y quién la va a pagar? Pues los mismos viejitos, o sea, los jóvenes que eran ahora son viejos en el futuro y ellos van a asumir toda la carga, tanto hoy como en el futuro. Entonces hay una generación que es perjudicada. Por eso, por ejemplo, se habla mucho de conflictos intergeneracionales en la deuda, en asumir la carga de la deuda. O sea, ninguna generación quiere pagar la deuda de, de cuando era joven, ni la deuda de los viejitos. ¿Sí? Hay un conflicto intergeneracional duro. ¿Sí? Y por ejemplo, en el Congreso de Colombia, usted lo puede a veces notar. ¿Sí? Pues la mayoría son señores ya de otras generaciones. El porcentaje de congresistas menores de 40 años es muy bajo. Ellos son los que representan a las nuevas generaciones. Ellos van a decir, no, pues, o sea, queremos más impuesto, por ejemplo, a los pensionados que tienen pensiones altas. Y no se da eso. ¿Sí? Hay un conflicto intergeneracional fuerte ahí. ¿Listo? Ya no, 8:50, no rinde. Pero es buena las discusiones ahí que, que se forman, ¿no? Pues lo importante es que tenga alguna, trato es como de empatarlo con la situación para que no se vuelva a veces tan tedioso el modelo, ¿no? No, pues dejemos allí y seguimos la próxima clase con meterle más a ese escenario de gobierno. Aquí está. ¿Sí? Introducimos el gobierno en la deuda, una restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es sencillo, mire, gasto del gobierno, deuda del gobierno que tiene y con sus intereses, menos los impuestos que se pagan, ¿no? Y los impuestos los tenemos que separar, miren. ¿Impuestos de quién? De los jóvenes hoy, que pagan impuestos cuando son jóvenes hoy, mire, su índice T, pero que son jóvenes, más
los impuestos que van a pagar los viejos, los viejos que viven hoy, miren, viejos que viven hoy, y la proporción pues de viejos, o sea, el LT-1, ¿sí? Entonces estos son los 22 millones de personas ocupadas hoy, 20 millones ocupadas hoy, ¿sí? Con sus impuestos, más los pensionados, unos 3, 4 millones de personas que están retiradas con sus impuestos hoy. ¿Sí? Esta es la interpretación ahí de esa restricción. Y ellos acumulan nuevo nivel de deuda. ¿Por qué? Porque estos usos son mayores que las fuentes. Pues se supone, ¿no? Se supone que le estamos metiendo más impuestos, más deuda, más déficit. Me están preguntando aquí algo. ¿Estoy subiendo las diapositivas? No, yo estoy subiendo los videos, pero bueno, las diapositivas también las voy a subir. Entonces, dejemos ahí, muchachos. No, el taller no es para mañana, ¿no? No. Está, el taller es para el 29, sí. ¿Listo? O sea, ahí están las instrucciones. Sí, es para el 29 de septiembre. Profe, yo tengo una pregunta Sí, con respecto al Nicolás. taller. Profe, lo que pasa es que en el punto 2, que usted nos pide que analicemos un conjunto de países en un periodo de tiempo determinado, el penúltimo inciso dice, observe el comportamiento de la relación antes y después de la gran recesión. ¿Eso hace referencia a la recesión del 2008? Sí. O, Sí, 2008, 2009. o sea, que hay que escoger el periodo de tiempo durante la recesión del 2008, ¿sí? No, o sea, tiene un periodo de tiempo antes y después. O sea, el periodo de tiempo es grande, puede ser de 1990 hasta 2019. Ok. Ujú. Claro, solo que tiene que tener en cuenta esas inspecciones, o sea, que hay como un corte, ¿no? O sea, dentro del periodo de tiempo, la gran recesión tiene que estar de por medio. Claro. Más o Ok, menos, es sí. que lo que pasa es que, o sea, al comienzo del punto dice que uno escoja el periodo, entonces, pues por eso Sí. estaba la duda. Ajá. No, sí, tiene toda la razón. Debería haberle puesto al comienzo esa condición. Sí, ajá, porque uno, o sea, si uno no lee los puntos después, uno hace todo el punto y al final llega ahí y ve que haya escogido un periodo de tiempo donde el 2008 ni siquiera estuviera adentro. Sí, tienes razón. Ujú. Nicolás. Ujú. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, entonces seguimos el próximo martes. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. Saludos. listo. Nos vemos. Gracias, profe. Listo. Gracias a ustedes. Que estén bien.